Los premios canarios tenían otra finalidad. No solo reconocer la aportación personal de nuestras figuras más destacadas y contemporáneas, sino también tenían que reconocer el importante papel que la sociedad civil había desarrollado a lo largo de nuestra historia, especialmente el siglo XVIII, XIX y XX. ¿Por qué? Pues porque las personalidades de aquella época, muchos tuvieron que irse a Madrid, a la península. Baste citar figuras como Agustín de Betancourt, Tomás de Iriarte, Pérez Galdós. Son los propios canarios los que se encuentran con un poder central solo presente a través de lo que luego se llamarían gobernadores civiles, y es la sociedad civil la que tiene que rellenar los huecos que en educación o en sanidad se padecía durante muchos tiempos en nuestras islas. A mitad del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, tanto en Tenerife como en La Palma, como en Gran Canaria, aparecerán sociedades de investigación, sociedades artísticas que van a fortalecer esa vida de desarrollo cultural que hasta entonces no tenía muchas oportunidades porque no había ningún incentivo por parte de una administración centralista. Quienes crean los colegios, quienes crean los primeros hospitales, serán siempre particulares que hacen frente a esa necesidad. Pero eso se mantendrá durante mucho tiempo. Aparecerán los cabildos y crearán sus hospitales para pobres, pero que recuerden los majoreros, los conejeros, los gomeros, en qué situación estaban, no en el siglo XIX, en qué situación estaban cuando se pone en funcionamiento nuestra comunidad autónoma, que para la hemodiálisis tenían que venir a la capital y que para otras enfermedades tenían que venir a la capital. Esa situación es la que la autonomía pone de relieve, en el que hay que reconocer tanto las aportaciones que durante mucho tiempo han hecho los propios ciudadanos canarios, como la necesidad de reforzar el protagonismo de un poder regional que permita que el canario, sea el lugar donde resida y donde haya nacido, tenga los mismos derechos en materia como educación o en materia como sanidad. Buenas, Cecilia Domínguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Atesora usted una de las trayectorias literarias más prolíficas y destacadas en el panorama de Canarias, que siempre se ha distinguido además por su versatilidad de lenguaje, su amplitud de registros y su diversidad temática. En el año 2015 recibe el Premio Canarias en la modalidad de literatura, entre otros reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. ¿Qué supuso para usted este galardón? Mira, pues en principio supuso una sorpresa porque resulta que a mí me había propuesto el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pero se habían olvidado de decírmelo, claro. Yo haciendo quinielas el día antes con amigos de quién iba a salir, de quién no iba a salir. De hecho le discutí a Paulino Rivero cuando me llamó por teléfono, porque no, ¿sabes cómo no? Digo, ¿cómo me van a dar el Premio Canarias si yo no estaba propuesta? Y que ya el hombre estaba como un poco enfadado. Me dice, mire señora, si no hubiera estado propuesta no hubiera salido. Entonces, en ese momento, pues la verdad es que fue cuando me lo creí del todo, me senté, pues yo dije, mal. Y claro, fue sorpresa, alegría y después, cuando lo pensé, bastante responsabilidad. Porque el hecho de ser Premio Canarias, ya te están mirando, lo dijo tal, lo hizo cual, lo escribió cual, ¿no? Entonces como que ya te ponen una etiqueta y eso te responsabiliza para a la hora de seguir escribiendo, seguir en lo tuyo, pues no desmerecer un poco, es decir, demostrar que bueno, que te daron el Premio Canarias porque te lo merecías, ¿no?
y eso es una responsabilidad grande. Usted, Cecilia, es la segunda mujer que recibe el Premio Canarias en esa modalidad, en la modalidad de literatura. En ese sentido, ¿ha tenido usted que reivindicar como mujer escritora su habitación propia, parafraseando a la escritora Virginia Woolf, frente a ese canon androcéntrico, perdón, que siempre impera? Sí, es verdad, es una vergüenza además que se lo dieran. Ahí pasaran casi 20 años para darle el premio a otra mujer. Y además, cuando se lo dan a María Rosa Alonso, se lo dan junto con Juan Marichal, cuando podían habérselo dado a uno y a otro en diferentes años, ¿no? No sé, a mí me pareció un agravio, ¿no? Siempre he sido cuestionada, es decir, yo estoy acostumbrada ya que se me cuestione. Desde que yo a los 11 años gano un premio con un estribillo, ya me empezaron a cuestionar, porque claro, una niña con 11 años, al lado de esos sesudos folcloristas, ¿cómo puede haber ganado un estribillo? Hombre, un premio, además, un estribillo que era para cantar en la romería de San Isidro en Lorotava, te diré la importancia, ¿no? Pero, claro, ya me empezaron a decir que yo no lo había hecho, que lo había hecho mi abuela o alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestras tú que eso lo has escrito tú? No lo puedes demostrar, ¿no? Entonces, la cosa siguió porque a los 14 años me dieron otro y ya tampoco lo había escrito yo. Lo había escrito un profesor o una profesora, ¿no? Yo pensaba que las cosas habían cambiado con la entrada del siglo XXI. Pues no ha cambiado tanto, porque una de las preguntas que me hizo una mujer de una televisión era cómo compaginaba yo la escritura con las labores del hogar. Que te lo pregunten eso en el 2015, a mí ya me pareció un poco decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, que te sigue cuestionando eso. Yo cada vez que hago alguna charla siempre estoy reivindicando a las escritoras canarias, porque date cuenta que cuando yo estudié ni siquiera había literatura canaria. O sea, mis referentes de pequeña son, primero, hombres, excepto Rosalía de Castro y Teresa de Jesús, que eran los que además no te leías nada de ellos, sino simplemente te sabías su vida, su obra y su estilo. Una cosa que tú no sabías que era eso del estilo, pero que lo ponías en el examen y aprobabas, ¿no? Pero todos eran hombres, la mayoría eran hombres, algunos ni siquiera, porque por ejemplo García Lorca o Miguel Hernández o Alberti estaban prohibidos y León Felipe mucho más, ¿no? En ese sentido, una asignatura pendiente sería también la difusión de la literatura escrita en Canarias en las aulas. Es que eso, vamos a ver, eso, por ejemplo, la Academia Canaria de la Lengua, de la que soy miembro, pues están haciendo charlas a las que yo me apunto sobre la lengua y sobre la literatura canaria. Y es curioso la gran ignorancia que existe, pero ya no solo en el alumnado, incluso en el propio profesorado, ¿no? Porque hay un problema muy grande. La literatura canaria, tú puedes hacer filología hispánica en la Universidad de La Laguna sin ver por ningún lado literatura canaria, porque la literatura canaria es una asignatura optativa. Quiere decir que si tú no coges literatura canaria, puedes llegar a ser una licenciada en filología hispánica sin saber absolutamente nada de literatura canaria. Si no sabes de literatura canaria, ¿cómo la das? ¿Cómo la das a los chicos, ¿no? Volviendo a su obra literaria, usted ha cultivado la poesía, el relato, la novela, principalmente la poesía. ¿Cómo coexisten la narradora y la poeta sin que un lenguaje se infiltre en el otro? Eso fue un consejo de Isá de Vega. Yo empecé a escribir al principio cuentos. ¿Por qué? Porque me parecía más fácil, porque claro, un cuento es una cosa corta, que se acercaba más a lo de la poesía, o sea que la poesía es una cosita cortita y tal. Y yo digo, voy a entrenarme escribiendo cuentos. Y me acuerdo que él me dijo, chiquita, él me llamaba chiquita, dice, chiquita, cuando tú escribas narrativa, olvídate de que eres poeta. Entonces, claro, es un ejercicio duro, pero de todas maneras sí es cierto que los lenguajes son distintos, porque cuando tú estás escribiendo poesía, estás haciendo una introspección sobre ti misma y sobre lo que la sociedad ha hecho de ti, ese personaje que eres, ¿no? Entonces, cuando estás escribiendo narrativa, estás escribiendo una historia, que puede que tú estés ahí, pero puede que no, es una historia ajena. Entonces, claro, el lenguaje tiene forzosamente que ser distinto, porque no es lo mismo contar historias que contarte a ti misma, ¿no? Porque realmente la poesía lo que hace es contarte a ti misma. Por último, Cecilia, si miras el conjunto de su producción literaria, que no es poca, a vista de pájaro, ¿cuáles dirían que han sido los grandes temas de su obra? Bueno, yo pienso que los temas han variado, porque si al principio uno escribe siempre cuando es joven del amor, el desamor y la ausencia,
después te vas preocupando por otras cosas, como el paso del tiempo, la muerte, y a mí me está preocupando ahora muchísimo la deriva que está tomando nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cada vez que cambio, yo crezco en edad también, y entonces crezco en experiencia, entonces claro, los temas son diferentes porque te van preocupando distintas cosas. Eso por lo menos en poesía, ¿no? Porque claro, yo soy consciente de que todo lo que está sucediendo hace de mí lo que soy. Y entonces para yo conocerme más también tengo que conocer e investigar, porque para mí la poesía es investigación, lo que tengo a mi alrededor. Y cuando estoy escribiendo narrativa, lo que intento es plasmar una realidad que no se conoce. Por ejemplo, una de las últimas novelas que escribí fue La Zorriba, que trata de esas mujeres, ¿ves? Reivindicando mujeres, de esas mujeres que se quedan aquí en los años 50, cuando los maridos se van para Venezuela y se olvidan de ellas, ¿no? Y ellas tienen que sacar adelante a los hijos en una sociedad franquista que las machaca, en la que no pueden firmar nada porque no está el marido, o sea que no son ni viudas, ni solteras, ni casadas, están en un limbo y lo pasan, vamos, tienen toda la represión encima. Entonces a mí me interesaba mucho ese tema porque se ha contado mucho sobre la migración de los que se van, pero no de los que se quedan. Cecilia, ha sido un placer escucharla y espero que siga marcando el camino a tantas escritoras y escritores. Bueno, yo espero que mi tiempo me dé para eso y vamos a seguir. Gracias a ti por tu estupenda entrevista. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Nora. Es usted uno de los periodistas de referencia en este país, a quien podemos leer fundamentalmente en el diario El País, con una destacada trayectoria fundamentalmente en el periodismo cultural y en paralelo en la literatura. Quería preguntarle en primer lugar, ¿dónde termina el periodista y empieza el escritor? Yo creo que donde empieza todo es en un resplandor, ¿no? En un modo de encontrarte con una realidad que te sorprende. Y a partir de ahí te sale o poesía o prosa. El periodismo se desenvuelve sobre todo en el terreno de los datos, el rigor, la información, y la literatura es el vuelo de la imaginación y la libertad. ¿Qué une ambos mundos para usted? ¿Quizá la vocación de contar historias? No, la vocación de contar una historia. Porque si tú cuentas historias, terminas no contando nada. Tienes que contar una historia, después otra historia. Y además fijarte mucho en que esas historias tengan dentro una densidad humana, porque contar es también contar el latido del corazón. Usted se define sobre todo como periodista, algo que también califica como una vocación que nace leyendo cuentos de niño y escuchando la música a la radio que le brinda la música de la escritura. Bueno, es que yo creo mucho en la sintaxis. Y la sintaxis es la música de los dos oficios que yo desempeño, ¿no? La literatura y el periodismo. No se puede escribir sin tener un sentido de la música. En realidad lo que vas contando tiene que sonarte por dentro, ¿no? Y en ambos casos, tanto en la literatura como en el periodismo, es importantísimo tener en la cabeza, tener en la memoria el sentimiento de la música. La música no es necesariamente la música que escuchamos, sino la música que llevamos por dentro. En el año 2000 recibe el Premio Canarias en la modalidad de literatura. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento en su tierra? Pues fue una enorme alegría, porque yo soy un escritor, aunque escriba periodismo, y soy un periodista, aunque escriba literatura. A mí me interesa mucho la gente. Y desde chico yo escuchaba a la gente para saber qué había dentro de mí, porque tú eres quien eres en contraste con los demás. Y entonces ese día me acordé de mucha gente. De hecho, a mi premio invité a tanta gente que me gasté el dinero del premio invitándolos.
y era porque en realidad no era un premio para mí, sino era un premio para quienes me habían ayudado a escuchar. ¿Cómo define, Juan, su relación con Canarias, a la que ha dedicado tantos guiños y homenajes, entre otros con el libro Viaje a las Islas Canarias? Bueno, como dice Beckett de sí mismo, un isleño nunca deja la isla. Y añade él, pobre de mí. Pobre de mí si yo hubiera dejado las islas. Yo no soy nacionalista de ninguna nación. Yo soy una persona que cree que la vida es internacional. En cualquier instante es internacional. Yo no estoy radicado en ningún lugar. Pero si me quieren encontrar mirando, siempre estaré mirando al territorio de mi infancia. Y eso es lo que hay en mis libros. Yo he escrito muchísimo sobre las Islas Canarias. Desafío a cualquier nacionalista que haya escrito más que yo. ¿Diría que esa mirada desde la insularidad está impresa de alguna manera en su obra? Sí, en todos los libros. En todos los libros que yo he escrito está cualquiera de las islas, todas las islas, las 7 o las 27 que tenemos, ¿no? Con los islotes. Y he escrito un libro sobre Canarias, se llama Viaje a las Islas Canarias, y en todos está mi madre, por ejemplo. O sea, en todos los libros está mi barrio, mi casa y el barranco. Volviendo a su vertiente periodística, su trayectoria ha estado fundamentalmente ligada al Grupo Prisa, tanto como cofundador del diario El País, como en otros numerosos proyectos. ¿Le preocupa la deriva actual del periodismo? Me preocupa muchísimo, porque lo estamos matando. Yo no personalmente, ¿no? Pero yo observo lo que están haciendo las redes sociales con el periodismo y lo que estamos haciendo los periodistas utilizando las redes sociales como materia periodística. Eso no es materia periodística. Es como si el cine fuera parte de las artes pornográficas, por ejemplo, porque haya pornografía hecha película. El periodismo está perdiendo su pureza, pretendiendo que cualquier cosa es periodismo porque cuente un hecho. Para contar un hecho, tú tienes que estar pendiente del origen de ese hecho. Contar no significa contar cualquier cosa. Contar es casi una ciencia, y la ciencia no se puede hacer sino con hechos. Usted ha vivido la migración del periodismo, de la prensa en papel, a la esfera digital, incluso del diálogo social, literario, a la esfera digital. ¿Le preocupa el futuro del papel? Yo opino, igual que ha pasado con el New York Times, con el Washington Post y con el Guardian, por ejemplo, que el periodismo español, incluido el de mi periódico, que dio por muerto el periódico de papel, no hizo bien en atender a esos agoreros, porque bien hecho no hay nada más perfecto que un periódico, y bien hecho es perfectamente imitable un periódico digital. Con todo, Juan, en su libro Un golpe de vida escribió que envejecer es no escribir. ¿Seguirá usted escribiendo para ganarle tiempo al tiempo? Bueno, ahora me duele un poco la espalda, pero saldré de esta. Para mí, escribir periodismo es un tributo que hago a alguien que se llamaba como yo y tenía 13 años cuando empezó a hacerlo. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer escuchar. Muy buenas, Antonio Ramos Gordillo. Nos encontramos en el Polideportivo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la que se encuentra usted estrechamente ligado como profesor titular, aunque también y sobre todo se le conoce como especialista y referente en la lucha contra el dopaje en el deporte. En este contexto actual, donde se revaloriza el cuidado de la salud a escala mundial, ¿se siente satisfecho de haber dedicado toda una vida a esta batalla desde la investigación? Mi vida
ha estado permanentemente unida a 4 palabras: educación, salud, deporte y compromiso. Con esas 4 palabras y en este espacio en el cual ahora mismo estamos, especialmente porque forma parte de mi contexto diario desde el punto de vista de la educación, ese compromiso me ha permitido, unido a la salud, luchar para preservar situaciones de igualdad, porque no hay nada peor en esta vida que luchar en desigualdad. Cuando alguien tiene todas las armas y tú no puedes quitarles las armas cuando las armas no le corresponden, es lo peor que podría ocurrir para conseguir un objetivo. Así que sí, para mí es una enorme satisfacción estar aquí, estar en mi casa, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en esta facultad, en este polideportivo y sobre todo poder compartir ese tipo de cuestiones. En el año 2015 el Gobierno de Canarias le concede el Premio Canarias al Deporte por esa trayectoria de lucha. ¿Qué supone esta distinción para usted? Y yo se lo explicaba a mis compañeros cuando me preguntaban, usted imagínese, Premio al Deporte, y yo no soy deportista, pero sí vivo al lado del deportista. Yo recuerdo de mucha gente que me dice que ellos han podido conseguir éxito gracias a que yo les quitaba de en medio a aquellos que jugaban a ser tramposos. Por eso cuando el día que me llama el presidente del gobierno, en ese momento Paulino Rivero, y la secretaria, y me dice que quería hablar conmigo el presidente, pues yo me quedé un poco mosqueado porque no sabía a qué presidente se refería. Mi teléfono es una llamada continua, mi teléfono está siempre funcionando. Yo me vuelvo a llamar, no, mire, que es el presidente. Y yo decía, ¿pero el presidente de qué equipo? ¿De qué equipo? Hasta que me termina diciendo, no, es el presidente del gobierno de Canarias, que tiene que decirle algo. Digo, pues yo no he hecho nada. Fue mi planteamiento. Cuando me dijo que me habían dado el premio, pues te imagínese, me volví a entrar a esa junta que estábamos arreglando lo de los exámenes, yo callado porque no sabía qué es lo que había ocurrido y no dije nada. Mis compañeros me preguntaban, ¿te pasa algo? Y yo, no me pasa nada. No quería decir nada, quería compartirlo con mi familia. Pero para mí fue una enorme satisfacción que alguien que no participa activamente en la práctica deportiva, pero sí que participa desde el punto de vista de ayudar a aquellos deportistas que juegan limpio y sobre todo que también ayuda a aquellos otros a mantener la salud, pues en ese momento me habían dicho que me habían concedido el Premio Canario. Bueno, imagínense, puede imaginarse todo lo demás, una corriente enorme de alegría. Claro, efectivamente, en su caso, esta modalidad reconoce más allá de la práctica deportiva esos valores de la igualdad, la transparencia o la prevención. En ese sentido, ¿la proyección de los Premios Canarias también puede haber contribuido a visibilizar esa realidad del dopaje? Yo creo que sí. ¿Sabe una cosa? A veces el dopaje es solo noticia en la noticia mala, pero en la noticia buena no, y en la noticia buena es, pues, defender la igualdad en la competición. Pues mire, incluso una palabra que estamos perdiendo, defender la ética en la práctica deportiva, en la vida diaria, porque cuando perdemos la ética estamos perdiendo la identidad del ser humano que tiene que jugar limpio en todos los factores que le corresponden. Y si además la tercera faceta es preservar la salud, Henri Becque decía que la libertad y la salud se parecen, su verdadero valor se reconoce cuando nos falta. Y yo creo que ahora lo estamos viendo, estamos perdiendo la salud y estamos viendo lo importante que es. Y si perdemos la libertad, qué terrible sería. Por tanto, sí, yo creo que el Premio Canarias le dio visibilidad a una lucha y eso hizo posible que mucha gente reconociera ese trabajo y el planteamiento se produjera de otra manera. Desde 1991, además, preside la Comisión contra el Dopaje en Canarias. ¿Cuáles han sido los logros principales y, sobre todo, los retos fundamentales a los que se ha enfrentado? Bueno, hay una cosa que a lo mejor me gustaría destacar, porque yo creo que va implícito con un juego y deporte tradicional canario como es la lucha canaria. En la lucha canaria acontecían cosas que no se explicaban, pero sí se explicaban. Gente que de la noche a la mañana cambiaba su constitución física. Está claro que además aumentaba la fuerza, estaban aconteciendo cosas que no eran normales, pero fueron los propios deportistas practicantes de lucha canaria los que solicitaron que había que hacer algo. Eso no había ocurrido en otra modalidad deportiva. De hecho, la primera comisión antidopaje que nace en el Estado español desde una propia autonomía fue la Comisión Antidopaje de Canarias. Al igual que hay profesionales que luchan para mejorar el rendimiento de los deportistas utilizando sustancias prohibidas, estamos los que luchamos a favor del juego limpio, primero con la educación y segundo con la coacción. La educación en aquellos que se adentran en la práctica deportiva y la coacción
con aquellos que se dopan y saben que van a ser sancionados. Mencionaba precisamente la educación, que es su otra vertiente. ¿Qué papel debe jugar la investigación, la docencia en la formación sobre el uso contra las sustancias prohibidas? Yo creo que si la gente supiera cuáles son los efectos secundarios que producen los fármacos, porque un fármaco es una droga. Cuando hablan de que los deportistas están drogados, no es exactamente así. El deportista utiliza un fármaco para mejorar su rendimiento. Nosotros hablamos de dos tipos de fármacos. Aquellos que son una ayuda ergogénica, que es para equilibrar, para neutralizar el daño que te pueda producir el ejercicio físico de alta intensidad, porque hay que señalar que el ejercicio físico de alta intensidad saludable no es, pero es un poco en aquel espacio donde se mira a la gente para hacer deporte. Entonces, en esa vertiente ocurre este tipo de circunstancias. Pero luego están las sustancias prohibidas, que son aquellas que se publican en el Boletín Oficial del Estado y hay una lista de sustancias prohibidas. Nosotros lo que intentamos desde la educación es decirle qué efectos secundarios puede producir este tipo de fármaco, que dependiendo del tiempo, de la cantidad del producto, desgraciadamente en el camino hay muertos. Y voy a decir que no hay tantos muertos porque en un momento determinado se pudo intervenir. Aquellos que tienen conciencia cambian las circunstancias y se adecúan, porque en el momento en que les ocurre algo es cuando intentan neutralizar y entonces ya viene el debate de la salud. Solo la valoramos cuando la estamos perdiendo. Pues muchas gracias, Antonio, un placer escucharle. El placer es mío compartir contigo, Nora. Muchas gracias. Buenas, Lourdes Santana. Hola, Nora. Nos encontramos en la plaza de Santo Domingo, en el casco histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad donde nace y reside. Directora de la cadena SER en Canarias, a sus espaldas se extiende una de las carreras más prolíficas en el mundo del periodismo en Canarias, entre cuyos hitos destaca su afán por vertebrar las islas a través de los medios de comunicación. ¿Por qué decide dedicar su vida a este oficio? Pues por la necesidad de dar voz a los que más difícil lo tienen. Yo nunca he perdido la referencia de que vivimos en una tierra con unas grandes diferencias sociales, donde nada tiene que ver la sociedad de este barrio, por ejemplo, donde nos encontramos ahora, de Vegueta, con familias que han tenido un peso importante en la construcción de la vida social, política e incluso cultural de las islas, con la Canaria olvidada que vive en los barrios y que intenta cada día, cada semana sacar adelante a su familia. Yo siempre tuve desde muy pequeña el ímpetu, la necesidad de poder construir otro discurso donde poder dar voz y contar las necesidades de esa Canarias olvidada. En el año 2019 recibe el Premio Canarias de Comunicación que concede el Gobierno de Canarias, lo que la convierte además en la primera mujer periodista en recibir el galardón en esta modalidad. ¿Qué ha supuesto este reconocimiento en su carrera? Pues mira, para mí era importante porque yo había reclamado durante muchos años, había sido miembro de algunos jurados del Premio Canarias de Comunicación y me sorprendían dos cosas, ¿no? Que no hubiese ninguna mujer premiada cuando somos mayoría en la profesión periodística y que ni siquiera llegaran propuestas de mujeres, ¿no? Porque sabes que a ese jurado, una vez el jurado valora propuestas que han hecho colectivos, instituciones, etcétera, ¿no? Y cuando lo recibí me acordé de todas mis compañeras de profesión, de las que están y de las que lo han tenido que dejar y dedicarse a otras profesiones, porque era prácticamente hacer compatible la maternidad y conciliar con esta profesión tan dura, ¿no? Me acordé de todas ellas y enseguida compartí, porque en mi cabeza sí hay un listado enorme de mujeres canarias periodistas que merecen tener el Premio Canarias de Comunicación. La inclusión de esta modalidad de comunicación en los Premios Canarias es también un reconocimiento a la importancia y relevancia social del periodismo. Yo creo que sí, y además es importantísimo reclamar el papel del periodismo libre en la sociedad. Sin periodismo, sin comunicación, sin periodismo libre no hay democracia de calidad. Por eso los periodistas tenemos que reivindicar una y otra vez esta profesión que es imprescindible. Ahora que hemos vivido una época de pandemia, esta profesión ha sido una de las esenciales. Había que trasladar en cualquier circunstancia lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo y estar acompañando a los ciudadanos en su confinamiento y en la posterior crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Es de las profesiones imprescindibles y tenemos que velar por la calidad y porque se pueda ejercer el periodismo con libertad.
Volviendo a sus inicios, Lourdes, a su vocación periodística temprana, se suma también su acceso a puestos de responsabilidad prácticamente desde los comienzos de su trayectoria. ¿Cómo fueron esos inicios? Yo eso sí que es algo que no busqué, así como siempre quise ser periodista y nunca me imaginé haciendo otra cosa, nunca busqué puestos de responsabilidad. Pero yo creo que llegaron precisamente por esa entrega, porque era la que más horas dedicaba en los puestos en los que estaba, ¿no? Y porque siempre me ha gustado mucho trabajar en equipo, ¿no? Siempre me ha encantado y me ha llenado estar rodeada de talento. Siempre he aspirado a ser la mediocre dentro de un equipo de grandes talentos, ¿no? Y poder enriquecerme con el trabajo en equipo de las personas que me han acompañado a lo largo de toda mi trayectoria. Por eso también cuando me dieron el premio Canarias fue un premio muy compartido, porque siempre he dicho que este camino profesional nunca lo he transitado sola, sin mis compañeros de profesión que me lo enseñaron todo en la tele, no solo a nivel periodístico, sino a nivel técnico. Mis compañeros en prensa y en la radio ahora, no hubiera podido construir nada. Y yo creo que eso es algo que debemos trasladar a la sociedad. Nuestra salvación es colectiva, el proyecto de vida tiene que ser siempre colectivo. Y Canarias, para mí, la comunicación también es eso, un proyecto colectivo. ¿Qué responsabilidad? Yo siempre he asumido cargos regionales y no había un discurso de comunicación regional. Entonces siempre me propuse crear ese canal de comunicación regional para que los canarios se conocieran mejor, para romper con esa dinámica de enfrentamiento que solo ha buscado dividirnos y empobrecernos. Y una sociedad canaria que se conozca isla a isla, que además somos muy parecidos, tenemos los mismos grandes problemas en las grandes ciudades de las islas y los mismos problemas en las zonas más deshabitadas de las islas que empiezan a padecer ya esos problemas de la Canarias vaciada. Tenemos los mismos problemas medioambientales, los mismos problemas de reparto, de distribución de la riqueza, los mismos problemas de carencia de educación. Uno de los grandes déficits de Canarias es que aún no llegamos a los niveles de educación que se merece esta tierra. Tenemos que seguir apostando por la escuela pública y por mejorar los niveles de educación de todos nuestros niños y niñas. En el año 2010, después de una intensa etapa en Radio Televisión Española, es nombrada directora regional del grupo Prisa Radio en Canarias, donde, como comentaba ahora, aparte de ese afán vertebrador de las islas, también lucha por reposicionar Canarias en el discurso informativo nacional y por potenciar la programación local y regional de sus emisoras. ¿Cuáles fueron los retos de esta etapa? Estaba en una etapa muy dulce en Televisión Española. Yo creo que ha sido la etapa de mayor libertad con la que se ha trabajado en Televisión Española, bajo la dirección de informativos de Fran Llorente, en la etapa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo una profesionalización hasta ese momento sin precedentes en Televisión Española. Y en ese momento aparece la SER y yo recuerdo que le dije a Fran cuando me fui a despedir, Dios, que no le puedo decir que no a la radio que llevo escuchando toda mi vida. Yo crecí con Iñaki Gabilondo, ¿no? Entonces, bueno, me embarqué en este proyecto. Para mí venía de una empresa estatal, de un sistema, venía de 2 televisiones públicas, pasaba a una empresa privada, pero siempre me ha importado mucho el papel que se le da a Canarias en los medios estatales, que desgraciadamente sigue siendo muy deficitario desde mi punto de vista, y eso lo tenemos que corregir los que, como en mi caso, trabajamos en medios estatales desde Canarias, porque Canarias desgraciadamente solo es noticia, solo sigue siendo noticia nacional por 2 cuestiones básicas, por el fenómeno de la inmigración y por nuestro clima y bueno, que somos un destino turístico consolidado en Europa, ¿no? Cuando Canarias tiene otras caras muy importantes, se habla poco de esas Canarias olvidadas, de esas tasas de pobreza infantil que arrastramos, se conoce poco esa cara de Canarias, siempre se muestra la de los hoteles de 5 estrellas, de lujo, nuestras playas, que está bien esa imagen, pero también hay que encontrar la otra parte. Muchísimas gracias, un placer. Los premios canarios creados en 1984 se enriquecieron con modificaciones posteriores de la ley, tanto con la presidencia de Loreto Olarte como con la presidencia de Manuel Hermoso, con nuevas modalidades. Y de aquellos 4 primeros han pasado a ser 9. De esta manera se ha permitido reconocer no solo la proyección individual de la gran capacidad creativa de nuestros paisanos de ayer y de hoy, sino también permitir reflejar lo que la conciencia cívica, a la que aludimos en otra ocasión, ha permitido enriquecer la vida colectiva de Canarias. Porque gracias a esas modificaciones se incorpora la acción colectiva del canario, que por muy isleño que seamos, siempre necesitamos estar integrados, tener una convivencia más amplia que aquella del límite de la propia isla. Y eso contribuye a la creación de equipos deportivos, a la creación de solidaridad
y desarrollo también de acciones altruistas, al desarrollo de la comunicación, al desarrollo, en definitiva, de las relaciones internacionales. Y por eso hablar de Premios Canarias ya no es solo hablar de personas, sino es hablar también de entidades, como el Museo Canario. Museo Canario que viene a coincidir también como una respuesta a la sociedad civil en la segunda mitad del siglo XIX a la investigación de nuestro antepasado, de nuestra cultura prehispánica. Y ahí, con la aportación de científicos de otros países, pero también con la aportación de personalidades de nuestra tierra, surge esa institución que es modelo en su comportamiento y pionera en los estudios antropológicos de la historia de Canarias. Junto a ello también estaban en otros territorios y en otros ámbitos la actuación de la cosmológica en la isla de La Palma, la actuación de la investigadora igualmente en Santa Cruz de La Palma, o la acción del Ateneo de La Laguna, de las Reales Sociedades Económicas Amigos del País y tantas otras instituciones más, donde surge esa vertiente colectiva de creatividad global, no de creatividad individual. Y esa es la importancia que tiene también ese enriquecimiento de los Premios Canarias, porque aparecen desde los clubes náuticos a los clubes de voleibol, de baloncesto o igualmente el golf, que es uno de los deportes primeros que introducen los ingleses en nuestras islas, pues está ahí también esperando su reconocimiento, porque se han olvidado de ellos, ¿no? Pero en definitiva, la presencia de gran protagonista en la investigación de nuestro Museo Canario, creo que es objetivo reconocerla en este momento. Muy buenas, Antonio. Muy buenas. Catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna, donde nos encontramos en este momento. Es usted uno de los mayores expertos en el pasado prehispánico de las islas. En primer lugar, ¿cómo surge su interés por investigar este ámbito? Si lo de mayor viene por la altura, sí, porque después hay otros colegas que también lo son, de modo que yo podría ser uno de ellos, ¿no? Bueno, yo suelo decirlo y además creo que tiene, diríamos, su cierta verosimilitud, que yo me crié en Arico, en el río, y entonces tenía una vinculación desde muy niño con ese mundo, pues porque ese mundo estaba muy vivo, aunque pareciera una paradoja entre la gente y en los comentarios. Y luego tuve la oportunidad de que mi madre, que era muy curiosa y muy preocupada siempre porque su hijo aprendiera y estudiara, me acuerdo que me llevó no una, sino al menos en 2 ocasiones al Museo Arqueológico de Tenerife, que en este caso no estaba todavía en el edificio que primitivamente ocupó en el Cabildo, en el Palacio Insular, sino en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. No, yo creo que ese tipo de cosas y mi interés desde siempre por el mundo antiguo, pues desde que estaba ya estudiando en el bachillerato, me da la impresión de que todas esas cosas terminan por confluir en el gusto por encontrarme en este ámbito tan específico dentro de la historia como es las culturas antiguas y en el caso nuestro las culturas antiguas de Canarias, claro. Usted recibe el Premio Canarias en la modalidad de Patrimonio Histórico en el año 2011, que también ha distinguido a otras figuras como Antonio Bettencourt Macié o Matías Díaz Padrón. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento y además como distinción a un ámbito tan específico, como decía usted, como es el que investiga? Bueno, pues cuando me llamó el presidente don Paulino, en aquel momento para darme la noticia, naturalmente vino la sorpresa, que es lo que va asociado, como no podía ser de otra manera, la sorpresa, la alegría y un poco esa sensación un poco de extrañez. Y bueno, alguna vez a lo mejor le podía uno tocar, es posible, pero no pensé que a lo mejor me hubiera tocado tan joven, entre comillas, aunque ya tenía 65 años en ese momento, pero era joven en comparación con el caso del maestro don Antonio Bettencourt o de don Matías Díaz Padrón, que es otra figura excepcional en el ámbito del patrimonio, o antes don Antonio Romeo de Armas, o antes don Jesús Hernández Pereira y don Francisco Morales Padrón y otras figuras excelsas, ¿no? Canarias atesora un patrimonio arqueológico muy destacado y además muy singular. ¿Sigue siendo en cierto sentido un misterio en el mundo de la arqueología en España o esto ha cambiado a lo largo de los años? Para la gente en general hay que darle el mensaje de que no existe ningún enigma respecto al origen de los canarios. Eso es una cuestión que hay que eliminársela de la cabeza porque sabemos sobradamente
que son de origen africano, que hablaban lenguas emparentadas con lo que hoy llamamos las lenguas bereberes, ¿verdad? Más difícil es saber cómo se llega, aunque nosotros lo hemos explicado mi colega Alicia García y yo en un libro que se llama Bereberes contra Roma, y ahí explicamos el proceso del poblamiento, pero bien, ahí eso es una opinión nuestra de Agustín Pallares Padilla y de otros, y de los cronistas del siglo XVI y XVII que ya hablaron de las deportaciones de los antiguos pobladores del norte de África a las islas, pero en cualquier caso, ya digo, lo del enigma, fuera, lo de que es una cosa que no se sabe de dónde vienen, fuera, de lo que no se sabe quiénes eran, fuera, de que si eran rubios y que era tal, fuera, porque también los había rubios, de modo que, quiero decir que ahí todas esas cosas, los canarios tenemos que hacer el esfuerzo de primero tener claro que tenemos una cultura muy específica, de una singularidad muy singular. El caso último de Gran Canaria con Risco Caído ha sido, diríamos, un buen aldabonazo para ponernos en antecedente de lo que tenemos, y lo que tiene que hacer nuestra sociedad es hacer el esfuerzo por conocer esa riqueza singular y distinta, como somos distintos porque somos insulares, entre otras cosas, ¿no? Con todo, Antonio, ¿cuáles son sus expectativas con respecto a las futuras líneas de investigación en las que se deba encaminar la arqueología en Canarias? Bueno, ahora estamos en un momento, como pasa siempre, ahora estamos en una situación de cambio. La pandemia se está llevando arrasando con algo que ya estaba saliendo arriba, es decir, que es unos modos completamente distintos de cómo hay que acercarse al conocimiento y a la investigación. Recordaba yo hace de esto muy poco en Huelva, con el lugar con el que yo tengo una vinculación muy especial, de que estábamos reestudiando un yacimiento arqueológico que se había excavado a finales de los 60 y de los primeros años del 70. Y los modos en que se excavaba, se estudiaba, se analizaba la arqueología de ese momento no se parece en nada con lo que hoy se está haciendo. Entonces, a partir de aquí, ahora hay una cantidad de perspectivas extraordinarias que son verdaderamente revolucionarias. Me explico. Es decir, está haciendo una excavación, el ejemplo más cercano para que nos entiendan todos, porque lo ven por la tele, en la Cueva Pintada de Gáldar, ¿no? Porque todos los veranos aparece la Cueva Pintada de Gáldar, o en el Rubicón en Lanzarote, ¿verdad? O en algún lugar de La Palma, como la Cueva del Tendal, y otros sitios, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos 3 puntos de referencia. Entonces, no es ya solamente que uno pueda obtener una secuencia arqueológica, eso que llamamos estratigrafía, esos montones de tierra que están de arriba abajo, ¿no? ¿Verdad? No. Es que ahora lo que aporta la analítica de los restos de huesos humanos, de huesos animales, de restos de pólenes, de restos de espinas de pescado, en fin, una cantidad de información que está revolucionando las técnicas, claro, están revolucionando el modo en el que tenemos que entender esa realidad. Estupendo, pues muchísimas gracias, Antonio, ha sido un placer escucharle. Sí. Y hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima, muchas gracias. Muy buenas, Rosa Kraus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nora? Gracias por venir aquí a la Casa de Colón, lugar en que nació su padre, Alfredo Kraus. Preside usted la Fundación Internacional Alfredo Kraus, embajadora del legado universal de uno de los mejores tenores líricos del pasado siglo XX. En primer lugar, ¿qué supone para usted dirigir esta fundación y pasear el apellido de Kraus por todo el mundo? Bueno, pues para mí es un honor y un orgullo poder realizar lo que mi padre, desgraciadamente, al fallecer no pudo hacer, que era con esta fundación intentar ayudar a los jóvenes cantantes a difundir su legado y poder exponer en un futuro museo lo que han sido todas sus pertenencias que tienen que ver con su vida artística, ¿no? Desde trajes, medallas, diplomas, afiches, en fin, un número inmenso de objetos que pueden hacer las delicias de la gente en un museo acorde.
Han sido incontables los reconocimientos y distinciones que ha recibido Alfredo Kraus a lo largo de su vida, no solo en Canarias o en el resto del país, sino en Nueva York, Italia, Francia o Austria. ¿Pero qué supuso recibir el Premio Canarias de Bellas Artes en 1985? Yo creo que para un ser humano que lo reconozcan sus propios conciudadanos, su propia ciudad donde él nació, también ahí está toda la familia, están todos los amigos desde la infancia, pues un orgullo y una gran satisfacción, por supuesto, y un premio muy querido. ¿Y qué significado revistió poner su nombre al gran auditorio que alberga su ciudad natal? Pues eso fue maravilloso, porque además él pudo asistir cuando estaban las obras, pudo hablar con los arquitectos, pudo también él aportar su granito de arena, ¿no?, de lo que es una sala para conciertos, ¿no? Desgraciadamente fue una época muy mala porque al haber fallecido mi madre, pues él no estaba con un ánimo muy elevado, pero sí es verdad que para él fue muy reconfortante venir aquí, poder inaugurarlo y poder él mismo ver la sala y poder cantar en la sala, que de hecho lo que son las cosas de la vida fue en la sala donde dio su último concierto. Su padre estaba convencido de que el canto era una ciencia exacta. ¿Cómo desarrollaba esta investigación en torno a la voz como instrumento? Yo siempre he dicho que mi padre era un científico de la voz, ¿no? Siempre él estuvo investigando, estuvo estudiando, haciendo todo lo posible para perfeccionar, ¿no?, su técnica, porque él de natura tenía todas las condiciones, ¿no?, porque eso ya se nace así, ¿no? Pero es verdad que luego él, toda su vida fue el estudio, profundizar por qué hacía eso, por qué salían esos sonidos y qué partes de su físico utilizaba para cantar. Entonces él en eso fue un gran científico, ¿no? Y luego porque era una persona muy disciplinada y una persona que perseguía la perfección. De todos los momentos emblemáticos que jalonan su trayectoria, podíamos remontarnos a esos inicios y a aquella emblemática grabación de La Traviata con María Callas en el Teatro Nacional de Lisboa. ¿Cómo marcó los comienzos de su carrera? Bueno, yo creo que en ese momento él llevaba 2 años apenas de que había debutado en el Cairo y eso para él fue un impulso en su carrera impresionante, ¿no? O sea, me parece que las personas que tienen esa valentía, ¿no?, de debutar con alguien tan famoso, un personaje como era María Callas, eso lo primero, ¿no?, es decir, yo voy y canto como yo sé y canto bien. Y la verdad que él estaba empezando, era muy joven, lo cantó muy bien, pero luego otra cosa fue que todo el mundo le comentó cómo era María Callas, qué difícil, qué persona, y nada más lejos de la realidad. Para él fue una gran compañera, una gran señora, le ayudó muchísimo y siempre, toda su vida, habló muy bien de ella. Y luego, claro, a raíz de eso, pues los contratos no pararon. Bueno, su trayectoria se centró fundamentalmente en el bel canto, pero ¿cuáles diría que fueron sus interpretaciones más memorables? Bueno, mi padre decía una cosa que yo creo que tenía mucha razón, que todo es bel canto, porque hay que cantar bello y bien. Entonces él aplicó el bel canto para todo tipo de compositores y de obras. Su papel más emblemático fue Werther, que Werther precisamente forma parte del repertorio francés. Entonces, él, una vez que, digamos, dominó el bel canto italiano, se adentró en el repertorio francés y fue su gran caballo de batalla, y todas las óperas que cantó en francés también han sido emblemáticas, las grabaciones que hay, incluso las piratas, que es lo que a él le gustaba, que fueran grabaciones pirata, porque él decía que ahí se veía la verdad. En el teatro se ve la verdad, no está trucado por ninguna máquina ni nada, sino lo que está pasando es lo que está pasando. Rosa, el tenor Ismael Jordi, que referente mundial, pero que también fue alumno de su padre, comentó en el reciente homenaje que se hizo a su figura que Alfredo Kraus aún no había recibido el homenaje que merecía en su país. ¿Coincide con esta declaración? En parte sí. Yo pienso que más bien en la península realmente no se le ha hecho el gran homenaje que supuso ser una figura internacional y que en todos los teatros del mundo, los principales teatros del mundo, lo consideren una figura más allá, ¿no?, de solo lo que es un tenor. O sea, estamos hablando de un artista, de alguien que influyó mucho también en la cultura y en la música. Y en ese sentido, pues sí, pienso que realmente Ismael tenía razón, ¿no?
La verdad que en Canarias yo pienso que sí, que se le está haciendo un gran homenaje, un gran recuerdo, y pienso que es una figura emblemática para también llevar el nombre de Canarias por todo el mundo. Bueno, ahí la fundación que dirige juega un papel fundamental. ¿Cuáles son los próximos proyectos que...? Bueno, pues el próximo proyecto, digamos, más cercano es que volvemos a hacer otra edición, la octava, la número 8, del Concurso Internacional de Canto, que ya está presentado y ya está anunciado por todos los países, los teatros, las escuelas de canto, de ópera, para que dé la oportunidad de presentarse a jóvenes cantantes y que ganen un premio, que son premios muy jugosos, y además el jurado lo componen los directores de teatros famosos de todo el mundo. Esta es la tercera edición que se hace después del fallecimiento de mi padre y cada vez tiene más difusión. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa, ha sido un placer. Gracias a ti. Rafael Rebolo, muy buena. Buenas. Es usted uno de los investigadores españoles con mayor proyección internacional, director del Instituto de Astrofísica de Canarias desde el año 2013, donde nos encontramos ahora, aunque ha formado parte de este centro desde hace más tiempo como investigador. ¿Qué supone para usted dirigir este centro de investigación puntera que atesora dos de los observatorios más importantes del mundo? Pues dirigir el instituto es un honor, porque es un centro de investigación avanzada, es un centro considerado de excelencia en nuestro país. Bueno, pues estar al frente de un equipo humano como el que tiene el instituto es también una satisfacción, porque son gentes con mucho impulso, brillantes, investigadores jóvenes y no tan jóvenes. Mis colegas, desde hace muchos años que llevan aquí en el instituto, pues han hecho de él pues lo que es un centro de referencia internacional. En el año 2002 recibe usted el Premio Canarias en la modalidad de investigación e innovación. ¿Qué supone para usted contar con este reconocimiento del Gobierno de Canarias? Pues es muy emotivo, porque me instalé aquí en Tenerife en el año 84, después de 18 años de investigación, fueron años muy intensos de investigación, con la fortuna de haber podido contribuir al avance de la ciencia, pues verse reconocido por el premio más significativo que tiene esta tierra, a mí me llenó de emoción, que compartí con mi familia canaria, y disfrutamos mucho de ese momento. Era un premio que reconocía un esfuerzo de investigación hecho durante esos años y desde luego pues ha estado conmigo y me hace sentir querido en esta tierra que me ha adoptado, y ha sido desde luego un privilegio poder vivir y trabajar aquí en Canarias. ¿Qué supone para Canarias y su relación con la ciencia contar con este centro de referencia mundial? Este instituto es un centro efectivamente de referencia y aporta a las islas muchos valores. No solo el empuje del conocimiento, el avance de las fronteras del conocimiento que se hace con más de una publicación científica al día, incluidos fines de semana, en las mejores revistas del mundo. Es un centro muy activo. Los valores que llevan consigo la ciencia son muy importantes para una sociedad y este instituto transmite esos valores o procura transmitir esos valores a la sociedad. Lo hace formando a jóvenes que hacen sus estudios en la Universidad de La Laguna, pero que cursan el posgrado con nosotros, formando a técnicos. Traemos decenas de ingenieros a trabajar en este centro, donde se forman y adquieren capacidades tecnológicas que son muy difíciles de lograr en el país. Este centro cuenta con la participación de más de una veintena de países. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación en las que trabajan actualmente? Tenemos colaboraciones internacionales con instituciones académicas de más de 20 países. Muchas de ellas tienen sus instalaciones científicas aquí en nuestros observatorios, los observatorios de Canarias, que son observatorios de todos, porque acceden todas las instituciones académicas del país también. O sea, somos realmente una puerta para la exploración del universo. Esa puerta el propio instituto también la utiliza. Tenemos 6 líneas de investigación. La física solar es una de ellas, entender nuestro Sol, su actividad magnética, cómo se generan los fenómenos magnéticos en el Sol, es un problema abierto, muy importante para el futuro y para la realidad actual en la Tierra. Estudiamos la existencia de otros planetas alrededor de otras estrellas, es otra línea de investigación.
Hay miles y miles de sistemas planetarios que están esperando ser entendidos, comprendidos, y buscamos planetas que se parezcan a la Tierra para comprender mejor cómo se formó el nuestro y cómo va a evolucionar. Investigamos el origen y la evolución de las estrellas, y el origen y la evolución de las galaxias. Estrellas y galaxias son dos piezas fundamentales en el universo, y estas reciben especial atención por decenas de proyectos de investigación que tienen lugar en estas líneas. Hay miles de millones de galaxias en el universo, pero la nuestra centra con mayor interés nuestros estudios para comprender pues, la interrelación que hay entre las distintas formaciones de estrellas y el super agujero negro que hay en el centro y su entorno. Finalmente, hay una línea de investigación que tiene que ver con el origen del universo, cosmología, entender el cómo y el por qué existimos y hacia dónde va nuestro universo, cómo ha evolucionado, siguiendo los principios físicos. Esa línea se complementa con una de astropartículas, es decir, de física de muy altas energías, que intenta entender los fenómenos más energéticos que hay en el universo. Las explosiones de las estrellas liberan cantidades de energía enormes. Los fenómenos alrededor de agujeros negros aceleran partículas subatómicas que nos llegan con unas energías increíbles aquí a la Tierra. Todos esos fenómenos los queremos entender y tenemos equipos trabajando para avanzar en nuestro conocimiento. La línea de tecnología es la que complementa todo este panorama, es una línea que pretende desarrollar instrumentación científica avanzada para explorar el universo y también telescopios, los telescopios más avanzados. Este es el panorama completo de la investigación del centro. Y por otra parte, son incontables los hallazgos e hitos que han marcado la trayectoria del Instituto Astrofísico de Canarias, pero ¿qué descubrimientos destacaría usted? Esta siempre es una pregunta muy difícil, porque en el Instituto hay más de 200 investigadores dedicados a hacer ciencia, y luego hay muchos tecnólogos, y muchos han contribuido con cosas muy, muy notables, desde el descubrimiento de uno de los primeros agujeros negros en nuestra galaxia. Ahora conocemos poco más de una decena, pero esto pues, fue uno de los primeros y efectivamente se hizo aquí en el Instituto. Descubrir nuevos tipos de objetos, por ejemplo, las enanas marrones, que son objetos intermedios entre las estrellas y los planetas, y ahora sabemos que hay miles de millones en nuestra galaxia, pero al principio de las investigaciones de los años 90 no se conocía ninguno con seguridad. Investigaciones en física solar, el avance en el estudio del Sol ha sido espectacular. En fenómenos de polarización magnética, este instituto tiene equipos de investigación que han hecho contribuciones punteras, de primera línea, que han dado después lugar a misiones espaciales de la NASA. En la física de las estrellas y de las galaxias igualmente se han descubierto algunas de las galaxias más lejanas con propiedades más enigmáticas que se conocen, y se investigan las propiedades del origen del universo, de cómo era este universo en los primeros instantes, y se ha contribuido también a avanzar en el conocimiento de esa física tan extraña de esos primeros instantes, porque involucra energías descomunales. En fin, ha habido contribuciones en muchos más campos, pero yo creo que lo mejor todavía está por llegar. Es decir, que el Instituto lo que tiene es un futuro muy brillante por delante, y que si bien se han hecho importantes contribuciones, las que se esperan realizar en las próximas décadas seguramente serán incluso de mayor alcance. Con todo, Rafael, a la luz de esta crisis marcada por la pandemia actualmente, ¿cree que es hora de que asumamos que el futuro de este país pasa por mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de la Ciencia y la Tecnología? La ciencia es fundamental para cualquier sociedad. Sin ciencia no hay futuro. Realmente a lo largo de los siglos ha sido así. Lo que pasa es que la sociedad quizás no es tan consciente del papel tan importante que ha tenido la ciencia para el desarrollo y para alcanzar el estado de bienestar. Aquellas sociedades que realmente se pueden decir que han alcanzado el estado de bienestar, pues lo han hecho gracias a que han tenido un impulso científico muy importante. Rafael, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharle. Muchas gracias a ustedes. Jorge Hernández Duarte, conocido cariñosamente como Jorge el Cura y reconocido en toda la isla por tu encomiable labor en la Fundación Irichen. Nos encontramos ahora en el municipio Gran Canario de Telde, donde se podría decir que comenzó todo, cuando usted se hace cargo de la parroquia de San Isidro de la Pardilla en el año 1986,
y 3 años después funda Iritzen. Cuénteme, ¿en algún momento imaginó todo lo que iba a conseguir a tantos miles de jóvenes que ha ayudado a rehacer su vida a través de la pero fundación? vamos a hacer un pacto. Yo, si quieres, me tratas de tú, yo te trato de tú, y podemos funcionar así. Me parece bien. Pues yo es que a Dios lo trato de tú y a mí me gusta que me traten de tú porque no soy mucho menos que Dios, o sea que por lo tanto me encantaría que me trataras de tú y yo te trato de tú. Perfecto. Pues Jorge, ¿alguna vez imaginabas todo lo que iban a conseguir con Iritzen? Era mi primera parroquia, yo había trabajado con jóvenes durante 3 años en toda la diócesis de Canarias y había estado trabajando fuera y esas cosas con temas de jóvenes, y una de las cosas que me ocurre es que de pronto me plantean irme a las Remudas, a La Partilla, a esos barrios, La Garita, Mar Pequeña, son los 4 barrios a los que me correspondían como cura, ¿no? Y hasta lo único que va ocurriendo es que me voy encontrando con la problemática. Y yo siempre creo que las cosas ocurren cuando miras la vida, miras la realidad. Entonces la realidad es gritona. Entonces tú puedes o ser indiferente ante ella, o de pronto pones atención. Y entonces cuando pones atención vas descubriendo aquellas cosas que van apareciendo y que se convierten en una llamada, ¿no? Y empezaron a aparecer, sobre todo, madres, padres con problemáticas de chicos y chicas que estaban entrando en la droga, sobre todo en la heroína, que estaba haciendo un daño increíble en aquel momento. Y una de las cosas que empezamos a ver cómo los podíamos tratar. Bueno, nos equivocamos 1000 veces, hicimos disparates, hasta que poquito a poco empezamos a tener contactos, conocer personas que habían trabajado en este tema y empezamos a aprender. Y con un grupo de voluntarios comenzamos a trabajar con gente joven, montábamos unos talleres, lo que más hacíamos era acoger, que yo creo que era la clave fundamental, y hoy sí creo que si hay un carisma que tiene Iritzen es la capacidad de acoger a las personas, ¿no? Colocarnos en su lugar y intentar acompañarles en el proceso, colocarnos en el lugar de la familia e intentar acompañarles, ¿no? Jorge, cuando la Fundación Iritzen recibe el Premio Canarias, ¿qué significó para ti y para la Fundación? Es una pasada, porque en el fondo el premio no te lo da una empresa, el premio no te lo da tu tierra. Y eso es, yo creo que es lo más apasionante de los premios, cuando te lo da tu tierra, entonces tienes la responsabilidad de responder ante ellos, ¿no? Responder ante la gente. Y eso yo creo que nos ha hecho una organización siempre intentando mejorar, e intentando hacerlo lo mejor posible, intentando innovar. ¿Por qué? Porque esta sociedad nos ha pedido, la sociedad civil, la gente nos ha pedido que seamos capaces de responder a las necesidades que hay. Y como nosotros no hemos decidido quedarnos sordos, sino estar muy atentos a lo que va ocurriendo a nuestro alrededor, la lógica normal es que te toque estar preguntando, y ahora esta nueva situación que va apareciendo, este nuevo consumo, esta nueva adicción, Entonces estar pendiente de lo que va ocurriendo para ser capaces de responder, eso también nos lo dan los premios. O sea, esa capacidad para no decir he llegado, sino para decir otra vez empezamos, ¿no? ¿En qué medida ha sido decisivo el papel que ha jugado el municipio, la solidaridad de su gente, de sus empresas en la consolidación de Iritzen? Hay una de las cosas que hemos intentado desde el principio es no aislarnos. O sea, ¿por qué? Porque entendamos que una ONG tiene una de las claves fundamentales que nace de la sociedad civil, de la actividad de las personas, de la preocupación de la gente por los problemas. ¿Qué hemos hecho? En todo momento implicarnos, ¿no? Desde la información que damos, desde la transparencia, desde la que intentamos vivir, y otro elemento clave y fundamental es que hacemos actos y actividades en que la gente se siga sintiendo implicada, sobre todo porque hay una parte de recursos económicos que los necesitamos, una ONG debe tener recursos propios y los tenemos que buscar de la gente, la participación de la gente en actividades de voluntariado y la responsabilidad social corporativa de muchas empresas. Y eso en Iritzen ha funcionado con Telde siempre. Nos sentimos orgullosos de eso. O sea, llega un momento en que hay un montón de voluntarios, un montón de empresas que han sido capaces de aportarnos, que se sienten partícipes del proyecto, ¿no? Y una de las cosas que voy descubriendo es que además puedo seguir apostando por eso. Esa es la cantidad de gente que ha salido para adelante. ¿Sabes la cantidad de gente que me encuentro por la calle y algunos hasta me llaman papá? Y después yo creo que el equipo profesional que tiene Iritzen es una cosa importante. Yo estoy aquí hablando contigo porque me han puesto ellos. No me he puesto yo, me han puesto los pobres. Y eso para mí es importante. Y quizás yo soy la cara, pero si no fueran por todos los que están detrás y me colocan aquí, yo no estaría aquí.
Naces en Caracas, pero con apenas 17 meses, parte de tu familia se desplaza a la isla de La Palma, pasas un periodo de formación en el Seminario Diocesano de La Laguna y recalas en Gran Canaria. Sí, pero espérate, que hay más cosas. O sea, soy hijo de padre y madre que son palmeros, mis abuelos palmeros, mis tatarabuelos, todo el mundo es palmero en mi familia, pero toda mi familia ha sido emigrante. Todos han emigrado a Venezuela y a Cuba, ¿no? Entonces, mi padre y mi madre emigraron a Venezuela. Allí nació mi hermano y nací yo. Volvimos a Canarias. A los 8, cuando ya tenía 8 años, nos fuimos a Argentina. En Argentina estuvimos 3 años, ahí nace mi hermana. Y entonces, después a los 3 años, volvimos a Canarias. O sea, soy emigrante, he sido emigrante, he vivido la emigración. Y después hay una cosa que ocurre, cada vez que ves a alguien que es emigrante, es fácil ponerte en su piel. Yo creo que esas cosas se entienden cuando se vive, mucho más que cuando las miras desde fuera y piensas que la gente se va de viaje porque tiene ganas de hacer vacaciones. Nadie emigra por vacaciones, la gente emigra por hambre. ¿Dirías que Canarias es una tierra esencialmente solidaria? Sí, sí, fundamentalmente. Primero porque lo experimento constantemente. El otro día estaban 40 y pico inmigrantes ahí en el patio de la parroquia y iban a dormir por la noche y no había mantas. En un momento determinado, una llamada nada más y aparecieron 20, 30 mantas, ¿no? O sea, la gente se pone en el lugar. Otra cosa que la gente entienda, las políticas que estamos haciendo, que a veces no están respondiendo a las situaciones, ¿no? Estamos improvisando con una situación que tiene que ver con seres humanos, ¿no? Una cosa es que se entienda eso, y otra cosa es que la gente no sea solidaria. Yo creo que la gente aquí es entrañablemente solidaria. Jorge, ha sido un placer hablar contigo. Enhorabuena a ti y al conjunto de la Fundación por la labor que hacen y que la batalla continúe. Pues sí, en eso estamos. Aquí culmina este recorrido documental por la trayectoria de los 35 años de los Premios Canarias, que en paralelo han escrito una página fundamental de la historia de las islas a través de los valores del esfuerzo, la solidaridad y el compromiso. Desde entonces hasta ahora, Canarias no es la misma, sus desafíos y sus realidades no son los mismos, pero sí lo son los valores que configuran nuestra identidad colectiva, desde las raíces de las 8 islas hasta nuestro horizonte común. Uno de esos horizontes pasa por construir un mundo más igualitario, como refleja la alineación de las Premios Canarias, distinguidas este año 2021. María Isabel Nasco, en la modalidad de Bellas Artes, Dolores Corbella, en la categoría de Investigación, y María del Rosario Álvarez, en el área de Patrimonio Histórico. Y también lo es reivindicar la idea de Canarias como tierra solidaria, tierra de acogida, cuyo espíritu atraviesa el relato plástico de tantos y tantas Premios Canarias, desde el universo africanista de Pepe Dámaso hasta el legado indigenista de Felo Monzón. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este viaje e incorporemos a ese horizonte, como mínimo, 35 años más. Como decía el artista César Manrique, Premio Canarias de Bellas Artes en 1989, vivimos tan corto espacio de tiempo en este planeta que cada uno de nuestros pasos debe estar encaminado a construir más y más el espacio soñado de la utopía. Y en esta apertura final de los Premios Canarias no podemos olvidar que las mujeres creadoras, investigadoras, deportistas han sufrido la discriminación que durante siglos la mujer ha tenido que padecer. Para mí es una gran satisfacción identificarme con todos los que este año han visto que los 3 Premios Canarias sean 3 mujeres, porque ha habido muchísimas más, desconocidas, olvidadas, no reconocidas por criterios restrictivos de la igualdad que hoy no soporta una sociedad moderna y democrática.